Bueno, compañeras, damos inicio a la segunda parte de nuestra sesión. Entonces, dale, Chila. Ok. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Ay, carajo. ¿Se está compartiendo? Sí, ¿cierto? Sí, señora, está Ok. ahí con la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que la democracia sea real para las mujeres? Entonces, vamos a hablar solo de 3 requisitos. Eso no quiere decir que son estos solamente. Seguramente habrá muchos, los vamos construyendo. La idea es esa, la idea es que ustedes vayan colocando lo que va faltando. 3 requisitos básicos son fundamentales para que la democracia sea real para las mujeres. En primer lugar, tenemos que eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres participen de manera eficaz. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor obstáculo? Solamente con una poquita palabra, porque nos toca, no tenemos tiempo, toca desarrollar las preguntas y voy a intentar a ver si es posible pasar un video, si no, pues, bueno, lo lamento. Entonces, ¿cuál creen Nos ustedes dejan el link del video y eso queda ahí en el Classroom para que puedan. Los links de los videos están en la exposición, en la diapositiva, están todos los links, están en la diapositiva número 4, están todos los links. Y ahí está nombrado el número 1, que es el que quiero pasar, y si nos queda tiempo el número 2, si no, pues entonces ahí están, ahí está, lo vean, ahí está. Dale. Vale, entonces... ¿Cuáles son los requisitos? La lucha de las mujeres por sus derechos. Bueno, entonces, ¿cuáles creen ustedes que es un obstáculo para la participación de las mujeres? Digan a ver, uno. Ahí. Sí, buenos días. Yo creo que uno de los mayores obstáculos es la subestimación. Digamos que aunque aparentemente se tenga en cuenta no solamente las ideas y la participación, se subestima por creer que no se es suficiente o que no va a poder y demás. Creo que ha sido una de las situaciones más dolorosas y es esa palabra. Gracias. Vale, Carolina. Otro obstáculo, a ver, otra vez. Yo creo que la libertad de expresión, permitir mayor participación en las mujeres en todos los procesos. Ok, bueno, otra que le pegue a por qué las mujeres no están en lo público. ¿Qué es lo que hace que ellas no estén en lo público? ¿Qué es lo que hace? Como debían estar, o sea, todo el tiempo en lo público. ¿Qué es? Bueno, yo pienso que también una cosa que influye harto es la familia, los hijos, el tema del hogar. Ese es la economía del cuidado. Ese es el mayor. ¿Quién me lo dijo? ¿Carolina? ¿Fue Carolina la que lo dijo? No, Rocío Escobar. Ah, bueno, Rocío. Ah, bueno, vale. Rocío, cuando vaya a hablar, póngase ahí para poderla ver. Ok, Rocío. Perdón, un momentico. Y acá Esperanza nos dice el Estado. Bueno, ok. Entonces, mire, el primer obstáculo es eso, lo que dijo Rocío. Ese es el primer obstáculo. Es decir, la economía del cuidado. Si la economía del cuidado es solamente en cuerpo de mujer, si no se distribuye, si no hay democracia ahí, es que la democracia es un asunto de la casa y de la cama también. Si no hay ahí democracia, es muy complicado que las mujeres participen. Eso es demasiado complicado. Eso sí están las estadísticas, de eso vamos a hablar en el momento en que llegue el capítulo. Están las estadísticas, el tiempo, las horas que seguramente ustedes ya lo vieron, las horas que dedican las mujeres al trabajo del cuidado en relación con las horas que dedican los hombres. Eso debe ser equitativo, eso debe ser distribuido par y par. Entonces, ese es el primer obstáculo. Porque ellas paren los hijos y los tienen que amamentar, eso sí no lo puede hacer nadie por ellas, pero además cuidar, pero además tienen que cuidar toda la casa, el aseo, toda la alimentación, toda la casa. Entonces, ese es el primer obstáculo, un asunto de que no hay redistribución, reconocimiento y son 3 R's. ¿Quién las sabe las 3? Redistribución, reconocimiento y la otra es
bueno, te las diré luego, redistribución, reconocimiento y las 3 R's de la economía del cuidado. Bueno, ok, y ese es uno de los obstáculos principales. Las finanzas, ya vimos en la antigüedad, y nosotros a partir del siglo pasado, muy en la revolución en marcha, o sea, en la de López Michelsen, pudimos manejar nuestros propios bienes, pero no nos permitían, ya lo vimos en la antigüedad, y eso hasta el siglo pasado lo manejaban eran los hombres. El acceso a la información y a la educación, es clave también que estemos muy informadas. La falta de seguridad pública y la coacción, claro, las mujeres en el espacio de lo público, su cuerpo es muy vulnerado, las tocan, les dicen piropos sin que ellas lo permitan, las miran de manera lasciva, entonces no hay seguridad pública. Y hay una coacción realmente para la participación de las mujeres, son bobas, les dicen, eso es lo que dijo la primera compañera que intervino, no hay seguridad en nosotras A mismas, Idris. porque somos muy maltratadas, entonces no hay seguridad. ¿Dori? Señora, yo pensé que era solamente Ay, yo yo. pensé que era yo. Yo también Se fue estaba todo. No, mirando. no, no, es Chila. Es Es Chila. Ah, bueno, ya le marco, porque si no, ella sigue allá. Esperen un segundito. Yo también que dije, oh, ¿qué pasó? Yo pensé que ¡Volvimos! ¡Volvimos! Mágicamente volvimos. Ya. Aquí quedamos congelados, todo el mundo pensó que era cada uno de nosotros. No, yo diciéndoles que hubo, me escuchan y nada. Ok, esos son los obstáculos, muy fuertes. Las violencias basadas en género son muy graves. Las violencias basadas en género primero producen en las mujeres una profunda inseguridad, luego producen miedo. O sea, hay un miedo. Un hombre violento es de la cosa más asquerosa y más humillante. Eso es asqueroso y humillante, porque es la fuerza bruta amenazándolo a uno. No. Y bueno, las violencias basadas en género, como ustedes ya bien lo conocen, pues no solamente esa violencia física, sino también la psicológica, bobas, ¿por qué habla, no habla, por qué está hablando así? Mire, diga esto, o sea, esa cosa de que le estén diciendo a las mujeres que deben decir, eso lo ven muy natural, los hombres todos tienen todo eso muy naturalizado, demasiado naturalizado. Diga así, haga así, vístase así, hable así, exponga así. Está absolutamente naturalizado. Bueno, yo entonces, como se nos acaba el tiempo, entramos a las 11, a las 11:30, deben ustedes empezar a decir qué se llevan de la sesión y qué aprendieron. Empecemos entonces con la primera pregunta. Solamente apenas la respondan, seguimos a la segunda porque son muy largas, hay muchas preguntas y entonces, ¿qué forma de gobierno tenemos? ¿Cuál es la forma de gobierno de acuerdo a lo que vimos? ¿Cuál es esa forma de gobierno que tenemos aquí? No todas al tiempo. Tranquilas, que la que no le pegue, sigue la otra, la que no le pegue, sigue Carmen Julia dice democracia. ¿Ah? Carmen Julia dice democracia. No, ya estamos diciendo que tenemos una democracia profundamente limitada, entonces esa no es nuestra forma de gobierno. ¿Cuál es y cómo nos llamamos? Recuerden cómo es que se llama Colombia. ¿Cuál es? Siga. República. Yo, Norma. Eso ya, república. Eso, Norma, muy bien. Bravo, una república, Colombia, República de Colombia, por Dios. Es la república, es la forma de gobierno. ¿Qué tipo de Estado hay en Colombia? A ver, díganlo. Supuestamente Estado Social de Derecho. Supuestamente. Bueno, perfecto, muy bien. Van a sacar 5. Con respecto a la mujer, bueno, ahora a esto ya, aquí ya nos metemos en con respecto a la mujer,
este relato que les eché, ese que les eché, de la construcción de la democracia, ¿ustedes cómo lo ven? El relato. ¿Qué pueden resaltar de ese relato? Vayan diciendo. ¿Qué pueden resaltar? Que en Háganlo. la historia siempre se ha minimizado la participación de la mujer en todo Muy el bien. desarrollo de la historia. Muy bien, siga la otra, porque este es el relato. Otra, o otro que diga algo más. Muy bien. Que a pesar Adelante, mujeres. ¿Ah? Dale, Dayana. Dale, Caro, dale. Pues que sí, la mujer se ha minimizado. Lamentablemente para ellos en esa época, y bueno, y también en esta época, si uno analiza, no podrían vivir sin la mujer. Miren el caso que Chila manifestaba, y aquí en una de las diapositivas está, donde la necesidad de la mujer en el tema de la procreación. O sea, sí nos utilizan básicamente. Yo siento que nos utilizan y somos necesarias, pero cuando ya ven que suplimos las necesidades, ahí sí nos vienen encima, ahí sí nos caen encima y nos dejan hablar. Entonces, básicamente pensaría que somos como el animal que se utiliza y punto, así. Gracias, Carolina. Muy bien. Miren, mujeres. Que, ¿Quién va a hablar? Dayana, que a nosotras siempre este concepto de ciudadanas ha sido siempre tardío, ¿no? O sea, no hemos sido reconocidas como ciudadanas desde el comienzo de la historia, sino siempre ha sido ese reconocimiento fruto de las luchas y organización de las mujeres. Muy bien, Dayana. Bueno, miren, no se les olvide esto. Grábenlo en sus cuerpos, por favor. Acuérdense que las feministas siempre decimos lo que no pasa por nuestros cuerpos no se aprende. Por eso yo trato de que esto lo incorporen en su vida y en sus cuerpos. Esa es la intención de esta clase. Esa es. Miren, mujeres, la democracia, esa que nos enseñaron, nació sin las mujeres. No estuvieron las mujeres. En la democracia. Sigue Romarí y después Norma. Bueno, siga Romarí y Norma y pasamos a la siguiente. No, yo iba a decir precisamente eso que tú estás diciendo, y es que las mujeres en el relato también se ve que siempre hemos resistido. O sea, a pesar de la opresión en la que hemos estado desde la antigüedad, las mujeres hemos resistido en la política, hemos resistido en la sexualidad y, como tú dices, hemos resistido con nuestro cuerpo y con nuestras vidas. Entonces esa es la lección como más importante que deja este relato. Norma. No, complementando lo que decía Carolina, que cuando ellos ven que estamos sobrepasándolos, peor nos oprimen. Entonces, eso era, complementar eso. O que ella decía que nos utilizan, y yo pienso que también si ven que los estamos sobrepasando, que nuestras ideas son mejores, entonces como que nos hacen a un lado más. Gracias. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Miren, de ese relato que les hice, ¿cuál es la característica? Lo primero es que la democracia nació sin las mujeres. No estaban las mujeres ahí y seguimos siendo desde el origen de la humanidad. Estoy leyendo un texto que me gustaría tanto compartirlo con ustedes, pero no estoy preparada todavía, de una belleza que es hecho por las mujeres antropólogas sobre esas investigaciones de antropología desde el origen del Homo sapiens y de la persona neandertal. ¿De dónde nació esta discriminación? ¿Qué pasó? Yo lo voy a estudiar y voy a montar una conferencia sobre eso. Es tan apasionante. Bueno, entonces, bueno, no se nos olvide, la democracia nació sin las mujeres. Uno. Dos, ese relato que yo les compartí y que lo traje en los libros, que les dije, miren, los libros, ese es un relato masculino. Ese es un relato hecho por hombres. Por lo tanto, es un relato patriarcal. Y la democracia fue eminentemente patriarcal. Ese es un relato, como ustedes bien lo han dicho, excluye a las mujeres. Como ustedes bien lo han dicho, creen que el papel de las mujeres es solamente parir hijos. O sea que es un relato absolutamente sesgado
sesgado, es la voz de los hombres, es la mirada de los hombres, no la mirada de las mujeres. Por eso va a llegar la clase, vamos a decir, ¿qué dijo Olimpia de Gus? ¿Qué dijo Mary Cross Santana? ¿Qué dijo Cristín de Pizarro? O sea, ya la voz de las mujeres. Este es un relato profundamente patriarcal. Me toca decirlo así, pero es así. Ese relato que les eché, eso es patriarcal. Ok, sigamos. ¿Cuál es la situación de las mujeres en la democracia antigua? Ahí estaba esa pregunta, ahí estaba ese título. ¿Cuál es la situación de las mujeres en la democracia antigua? Bueno, pienso que las mujeres eran reprimidas y muy limitadas a hacer cualquier cosa. Siempre se tenían que basar en lo que dijera el hombre y lo que hiciera el hombre. ¿Me habla Carolina? Rocío, No, es que estoy Rocío. trabajando y Rocío, entonces no se pone, hermana, póngase. es que estoy laborando, entonces no puedo. Vale. Entonces cuando vaya a intervenir, dígame, Chila, te habla Rocío. Vale. Ok, Rocío, muy importante. Otra que intervenga. ¿Cómo era? Esperanza, habla Esperanza. Eso, Esperanza, muy bien, sigue. Esperanza. Bueno, compañeras, pues lo que yo entiendo es que desde la antigüedad las mujeres siempre nos han relajado a quedarnos en la casa, cumpliendo las obligaciones de la casa, que equivale a hijos, a educación de ellos, a organización de la casa, a ser una buena esposa, entre comillas, porque ese era el otro trabajo, y ser una buena madre, ¿sí? Entonces de ahí radica todo como nos veían en la antigüedad, como era vista la mujer en la antigüedad, que haya cambiado algunas cosillas, pero la realidad es que desde Grecia acá, más bien pocas diferencias veo. Ok, muy bien, Esperanza, muy bien. Seguimos a la segunda porque la respondió. Así es. ¿Cuál era entonces la situación de las mujeres en la democracia antigua? Como Esperanza la narró. La casa, ¿cuál era el lugar? ¿Cómo se llamaba el lugar donde la eran recluidas? Díganlo, a ver, lo dijimos. ¿Cómo era que se llamaba ese lugar? Donde eran recluidas a tejer, a parir hijos, a cuidar los hijos. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Quién quiere decir? El gineceo, no el Gineceo. Eso, gineceo. El gineceo, debieron de hablar de eso. La casa, pero no la casa completa. La casa, pero un lugar que se llamaba el gineceo. Y destinadas a la procreación, no más. Eso es. Listo, la quinta pregunta. Ahí Iris quiere hablar, dale. Ahí Iris. Ay, no, pues ya lo habían dicho, pero bueno, no, lo que yo quería también aportar es que a lo largo de la historia, digamos que la propuesta intelectual de la mujer ha sido infantilizada, ¿no? Digamos, de una manera, no se toma de una manera seria, ¿cierto? O muy folclórica, o digamos de una minoría de edad, es decir, sin ideas suficientemente maduras, y eso, digamos, ha sido una de las, digamos, de la presión más fuerte del patriarcado, ¿no? Era eso, gracias. Sí, muy bien. Somos tratadas como menores de edad. Perfecto, lo dijiste perfecto y muy bien el aporte. Somos tratadas como menores de edad. Entonces, como somos tratadas como menores de edad, entonces hay que cuidarla y hay que protegerla. Pero eso lleva su veneno. Eso de cuidarla y de protegerla tiene el venenito. Eso no es tan bueno tampoco. Entonces, sí, señor, muy bien. Listo, la quinta pregunta. ¿Cuáles eran los límites de la democracia antigua? Era limitada para las mujeres porque el derecho a la participación política era solamente de los hombres. ¿Quién más quiere decir otra cosa más? No hay más manitos. Esperanza. Bueno. Bueno, entre los límites de la democracia era que todos los ciudadanos no eran reconocidos como tal, como ciudadanos, ¿sí? Entonces, digamos, ahí estaban las mujeres, los esclavos, los extranjeros, los iletrados, los que no tenían propiedades y los que no gozaban de derechos civiles. Perfecto, esa es la respuesta, Esperanza. Genial, Esperanza, genial, esa es. Nos toca entonces seguir a
la sexta, porque la contestó muy bien Esperanza. ¿Cómo era la educación de las mujeres en el origen de esa democracia? Habla Susana. Susana. Entonces, pues la educación para las mujeres era diferente a cómo se educaban los hombres. Recordémonos que, por ejemplo, Sócrates y ellos andaban con muchos muchachos y les iban enseñando de filosofía, de ciencia. Pero a las mujeres, pues se las tenía relegadas en la casa y les enseñaba a bordar, a etiqueta, a cómo comportarse, qué debían hacer las mujeres. Y una anécdota, por ejemplo, aquí cuando la colonización antioqueña, y es que cuando nacía la mujer, pues entonces el papá se ponía muy triste, y cuando nacía el hombre era feliz porque pues tenía mano de obra. Entonces cuando a las mujeres se les educaba era en eso, en bordar, en cómo tenían que comportarse para cuando se casaban, pues igual las educaban era para casarse, porque la mujer no servía sino para casarse, para tener hijos, pero no podía participar en nada que tuviera que ver con educación, porque la mujer no tenía derecho a opinar, porque como además éramos almas inferiores, entonces la mente no nos daba para opinar. Entonces la situación de educación de la mujer para poder participar en democracia era prácticamente nula. Las mujeres, si alguna mujer salía adelante o si alguna mujer se inquietaba por algo, entonces ya la denominaban bruja, que era maligna, que solamente quería tentar a los hombres. Entonces educación para las mujeres no había, era simplemente una educación para protocolo, para porque ella supiera hacer cosas, pero no para pensar ni criticar, porque qué tal que pudiera criticar alguna por ejemplo, Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría, ustedes saben todo lo que le pasó a esa mujer, porque fue una mujer científica y descubrió una teoría de matemáticas. Entonces, eso era una cosa salida de todo contexto. Entonces, la educación para las mujeres es precaria. Ahí, Gris. Okay. Esa es Susana, ¿no? La que me habló fue Susana. Sí, Susana. Ahorita sí, sigue señora. Gris. Sigo yo, sí, señora. Bueno, pues es que digamos que yo creo que no ha sido ni siquiera al inicio de los tiempos una educación, sino una transferencia digamos, de unos oficios, ¿sí? Todos, digamos, en el ejercicio del cuidado o de la economía, por ejemplo, en el caso de la agricultura, o por ejemplo también, ya después se salió, digamos, del marco del hogar para salir al cuidado de los niños. Por eso yo creo que incluso la primera formación digamos, de maestras fue pueril, era el cuidado de los hijos, siempre, digamos, con una posición de cuidado del otro, pero a su servicio. Digamos que me parece que es importante ver cómo las primeras escuelas de señoritas en Colombia fueron precisamente enfocadas hacia los oficios del hogar, ¿cierto? Por ejemplo, la costura, como lo decía alguna de las compañeras, pero también al cuidado de los niños, eso era, Chila, gracias. Dayana. No, pues lo que escribí, compartí en el chat, que la formación era para perpetuar la humanidad a través de la procreación y obviamente sostener y mantener los valores de la mujer de bien en la familia. Ese era principalmente el proceso formativo que se daba. Ok. Bueno, las otras van a intervenir en la siguiente pregunta. Miren, sí había una educación, no digan que no había una educación, porque sí había, como lo ha dicho Dayana, sí había una educación, y una educación que se fundamentaba esencialmente, ustedes lo han dicho, en asuntos morales. Sí había. ¿Y qué se les exigía a esas mujeres en la antigüedad? Ser casta, no se le olvide eso. Lo fundamental y lo más violento, tenían que ser castas e ignorar el placer, tenían que ignorar sus cuerpos, no podían gozar de sus cuerpos, no podían reconocer sus cuerpos. O sea, cuando alguien no reconoce esto que hace parte de nuestra cultura, que hace parte de mi identidad, o sea, no es nada. Entonces, ellas tenían que ser castas y negarse al placer. Eso es enormemente importante, eso no lo olvidemos.
tenían que ser recatadas. Acuérdense que no podían ir a sitios públicos solas, no podían ir, no podían hablar, no podían manejar sus bienes, o sea, todo eso hace parte de un sistema moral, para educarlas. Claro, no les enseñaron a leer, no les enseñaban, por eso Hipatía entra a la historia, no les enseñaban a la libertad, no, jamás, al contrario, la libertad les fue negada. Entonces sí había una educación moral, porque además las que eran esposas legítimas, digamos, utilizando esos términos patriarcales, las que eran esposas legítimas eran las que podían, las que tenían algunos privilegios, pero ellas tenían que, por eso las diosas son tan importantes. Qué bueno que hubiera una clase sobre las diosas mujeres, no los dioses hombres. Las diosas mujeres son tan importantes porque ellas se revelan a todo esto. Entonces está esa fiesta de Demeter donde ellas rompen con todo rompen, con toda esa cosa tan opresiva frente a su cuerpo. Recuerden que lo fundamental es este cuerpo que hay que cuidarlo y este cuerpo que hay que amarlo y de este cuerpo que también hay que disfrutar. Entonces, ese es un elemento de la educación supremamente fuerte. Vamos a la siguiente pregunta. Definan entonces qué es la democracia. Esta sí es muy barata, esta sí está muy bien. Definan, dimos varias definiciones. Esperanza. Dale, Esperanza. Bueno, es como la institucionalidad política que está basada en el derecho y en la ley. Son como conjunto de normas constitucionales y legales. Y que, bueno, eso. Okay. Yo creo que ya la respondió como era, que es la restitución política basada en el derecho y en la ley, y que es un conjunto de normas constitucionales, y es una forma también de organización social. Y acuérdese que Platón lo definía como un sistema de convivencia social. ¿Alguien quiere aportar otra definición? Porque dimos muchas. Entonces, ¿quién quiere aportar otra definición? Tú hacías mucho énfasis también en el poder del pueblo, ¿no? O sea, que decías que era una forma, una connotación que era muy importante para entender como esos principios de la democracia. Bueno, ok. Vamos a la octava pregunta, y esta sí va a ser, porque esa narración patriarcal, profundamente misógina, a mí me ha impresionado mucho. ¿Cómo era que en la antigüedad veían los hombres a las mujeres? ¿Cómo era que las veían? ¿Y cómo las narran en los poemas homéricos, en la literatura, en las tragedias? ¿Cómo es que las narran? Además, comparándolas con los hombres. ¿Cómo era? ¿Cómo fue que dijimos? Que eran solamente vistas y expuestas a la procreación, solamente a tener hijos. Y solamente tenían que estar sujetas a la casa, a las quehaceres del hogar, mientras que los hombres sí hacían sus actividades, eran como aguas estancadas. Vale, otra. Esperanza. La mujer se veía como la persona destinada a la reproducción, que debía ser silenciosa, que no merecía tenerse en cuenta, siempre tenían que estar alejadas de los hombres y eran las eternas lloronas. Me parece tan particular eso de que decían ahí, son agua estancada. Me parece terrible, pero sí es verdad. María Eugenia. Nos veían como animalitos sin alma, sin espíritu. A eso todas contribuyeron, todas, lo que han dicho es muy importante y Esperanza le pegó mucho. Están destinadas al silencio de la reproducción maternal, en la sombra de lo doméstico. Es casera en la sombra de lo doméstico, que no merece tenerse en cuenta ni cantarse, o sea, la literatura, los poemas homéricos, o sea, los mitos, no merece tenerse en cuenta ni cantarse. Son agua estancada mientras el hombre arde y actúa, es que además nos comparan,
arde y actúa, lo decían los antiguos y todos lo repiten. Bueno, seguimos a la siguiente pregunta. Antes de hacer ¿cuál la es tu- pregunta, Beatriz nos escribió en el chat que la educación de las mujeres que lograron avanzar a través del ejercicio de la a ejercicios autodidácticos. Cierto. ¿Cuáles son los factores que acabaron con la democracia inicial? Háganle. Yo, Norma, división de La pari- clases, lucha de clases, las desigualdades sociales. Muy bien. Sigan, hay varios factores. Sí. Acumulación de riqueza. A ver. Sigan. Esperanza, desigualdad social, económica, privilegios económicos, políticos y sociales. Digamos, la sociedad, fue cuando se creó lo de las sociedades bárbaras. Eso. Ok. Yo creo que la respondieron bastante bien. Creo que la respondieron bastante bien. Entonces una dijo la sociedad de clases y las desigualdades y la acumulación de riqueza, las diferenciaciones sociales, los privilegios que no son derechos, no se les olvide, al lado de los privilegios hay que remarcar, esos no son derechos. Cuando no son para toda la gente se llaman privilegios. Y cuando son privilegios no se llaman derechos. Y no se les olvide la aparición de un excelente producto del trabajo. Eso es muy importante, o sea, la plusvalía, que es expropiado a quien lo produce y empiezan entonces a ver esa acumulación de la riqueza que ustedes lo dijeron, pero la acumulación de la riqueza tiene que ver porque no pagan el excedente de un trabajo. Y no lo dijeron tampoco la constitución de ciudades y templos. O sea, empezaron a ver esas constituciones de ciudades y templos. Ok. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para que la democracia sea real para la mujer? Dijimos que 3. ¿Quién los quiere decir? El primero es que exista una, lo de la economía del cuidado, o sea, que hay que quitar, hay que limitar ese obstáculo de la economía que tiene la economía del cuidado en la responsabilidad que se le da a las mujeres, porque pues obviamente tiene ahí como muchos elementos que nos impiden la participación. El segundo, que era la falta de seguridad pública y la coacción. Y el tercero, todas las formas de violencia hacia las mujeres, discriminación, intimidación y violencia en general. Sí, yo creo que la respondió bien. ¿Quién quiere decir cuáles son las 3 R's? Ya las habíamos colocado. De la economía del cuidado. Las habíamos colocado acá en el chat, que es es reconocer, reducir y redistribuir. Eso es. Esas son las 3 R's. Muy bien. Bueno, ahora, esta es la pregunta del millón. Esta es la democracia de Grecia, esa que nos enseñaron, esa que yo les expuse aquí, ¿esa es de verdad una democracia? ¿Podemos decir que eso era una democracia? Y ahí sí tienen ustedes la palabra. ¿Eso fue una democracia? Díganlo pues. Y si no, si dicen sí, sustentan. ¿Por qué? Y si dicen no, sustentan. ¿Por qué? Vale, háganle, porque esta es la pregunta del millón. Aquí era donde yo quería que llegáramos, porque esta es una mirada crítica. Esta no es una mirada contemplativa de la democracia. Esta no, es una mirada crítica de qué pasó allá en Grecia y cómo nos vendieron una idea de democracia. Entonces díganlo pues. Esperanza. Vale, dale Esperanza. Bueno, yo creo que no había una democracia, era simplemente una palabra, porque se suponía que las personas eran libres o las mujeres éramos libres, pero no gozábamos de ningún tipo de derecho, ni en el hogar, ni en la familia, ni nada de eso, solamente para lo que ya se había dicho, que éramos las que organizábamos los trabajos domésticos, organizábamos que los criados, los esclavos, cosas así, pero de todas maneras siempre estábamos sometidas a no poder salir, a no poder participar de eventos, y la única finalidad era procrear. Muy bien, Esperanza. Otra.
Ya dijo que no y lo sustenta. Yolanda Lozano, no había democracia. Yo creo que era una dictadura de gobierno de Grecia en todos los campos. Muy bien. ¿Por qué? Diga un poco por qué. Porque todos eran sometidos. No estaban, sino las clases sociales, las clases pudientes eran las que tenían voz y voto. Y en cambio la parte de las clases verde, favorecida del pueblo, no tenía ni voz, no tenía nada. No lo consideraban, llegaron a no considerarlo ni como, no sé, como un objeto. Lo analicé yo así, lo entendí así. Por Muy eso bien. considero que eso no hubo democracia. Ok, gracias. Romarey. Gracias, Dori. Teniendo en cuenta como los tres lemas de la democracia, que eran los de la Revolución Francesa, que además eran la igualdad, la libertad y la fraternidad, pues no era una democracia en el sentido de que cuando hay clases sociales, hay unas que se les privilegian esos lemas y a otras no. Y por el trato, pues que también, digamos, todo el tiempo nos muestra que no éramos sujetos libres, ¿no? Entonces, en ese sentido, no había una democracia. Mientras que se prepara Susana, Sandra nos dice que no había democracia, empezando porque no se tenía en cuenta a la mujer. Susana, abre el micrófono. No, para nada. Pues no había una democracia porque lo organizaron los hombres para los hombres, o sea, era la forma de ejercer poder de hombres para otros hombres. No se tenía, incluso ni siquiera porque no tenían en cuenta a la mujer, sino porque no le dieron el poder al pueblo, que es lo que dice la palabra, la etimología de la palabra democracia. Entonces demos gobierno, el poder del pueblo. Y ni eso tenían, porque el pueblo, si el pueblo de pronto tendría algún tipo de rebelión frente a todo lo que se hacía, pues entonces era eliminado, como ahora, que ahorita ya no es, ahorita somos fascistas, todos nos manejan con un discurso que es antichavista, anticomunista, todos los que pensamos diferente somos eliminados. Era exactamente igual a como era la antigua Grecia. Es que las cosas no han cambiado porque el poder que ha ejercido el hombre para el hombre ha sido desde siempre. Entonces, y además porque pues, la mujer pues siempre ha sido invisibilizada, instrumentalizada y trabajada como símbolo de fertilidad y reproducción, que es para lo único que necesitaban. En la antigua Grecia, pues necesitaban tipos para la guerra, hombres para la guerra y mujeres para que pudieran ser más reproductivas. Entonces, pues no me parece que se pudiera catalogar como democracia, y además porque la historia de la democracia antigua la han contado los hombres, sacando aparte a las mujeres, relegando a las mujeres, y no nos han tenido en cuenta. A Idris. A Idris. Sí, ya. No, pues es que claro, la democracia era expresada en una figura masculina, ¿no? Por eso es que en la polis existía el ciudadano y no como se ha mostrado la ciudadana, ojalá, digamos, incluyendo, haciendo como el recorrido histórico. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que, digamos, en nuestra Constitución dice que todas las personas nacen libres y tienen los mismos derechos ante la ley, incluyendo, uno dice, haciendo un análisis, dice, sí, se expresa de esa manera, pero no se materializa, o se materializa convenientemente. Entonces, creo que, digamos, siempre habrá una deuda pendiente con las mujeres a través de la historia frente a lo que se expresa, pero no se materializa. Gracias. Dorisilla, se nos desconectó Chila. Sí, señora. Acuérdate que toca marcarle porque si no ella no... No, estoy marcándole pero lo tiene apagado. O sea que ella estará ya hablando. Yo creo. Sí, porque ella no se dio cuenta, o sea, ella se salió porque seguramente tiene mal internet. Pero entonces acá escuchemos a lo que dice María Eugenia. Mientras tanto, a ver si intenta, yo estoy intentando marcarle.
Entonces, Dayana, si sigues tú mientras que yo intento comunicarme con ella, ¿listo? Yo les compartí a través del chat que pues una que yo no consideraba que Grecia había sido una democracia porque allá no se reconocía a todos a todas las personas como ciudadanas. Entonces, en ese sentido, pues digamos que hay tantas limitaciones que no se puede hablar de democracia como tal. Si quiere, Beatriz, ¿puedes hablar mientras tanto? Porfa. Yo comentaba en el chat que no había pues una democracia porque las mujeres no formaban parte de las poblaciones, perdón, formaban parte de las poblaciones discriminadas, como era, por ejemplo, los trabajadores del campo, los esclavos, entre otros. Es decir, había como era tanta la división de clase, por supuesto que las mujeres entraban en esos grupos de exclusión. En consecuencia, no había democracia porque no había equidad, no había participación. Es decir, todo lo que ustedes han dicho aquí era, es decir, yo considero que era un comienzo para hablar de la democracia, pero era una democracia, es decir, para crear y reforzar unos beneficios de los grupos de poder de ese país. Bueno, muchas gracias. Ya apareció Chila aquí haciendo barra. Bueno, sigue. Entonces, contestaron esa pregunta qué lástima, me perdí la que era la pregunta del millón. A ver, alguien que quiera decir, porque yo sí las quiero oír, o sea, para mí es muy importante escucharlas. Alguien que quiera repetir lo que digo, o lo que sea, alguien, para que pasemos, porque ya pasemos a la otra parte, la última parte. Miramos un videíto y miramos un videíto, bueno, si quieren vemos el videíto. ¿Quién quiere decir algo más sobre eso? Y yo quiero decir algo sobre eso. Bueno, se perdió la charla porque todas han hablado cosas muy interesantes sobre la pregunta que nos dejó. Y de verdad que valió la pena como la exclusión y frente a la democracia y la no presencia de las mujeres allí, la exclusión social, la discriminación que existía, cómo el patriarcado comienza a asumir a las mujeres y cómo se las desplaza al mundo de lo privado. Entonces eso fue como en términos generales lo que se dijo. Paulina. Paulina, abre el micrófono. Bueno, están tímidas. Entonces dice Paulina que además de lo que se ha dicho, no hubo una democracia porque los líderes eran de familias aristocráticas. El poder estaba en manos de los nobles. Ahora sí, seguimos. Ok. Eso básicamente, gracias. No pude abrir el micrófono, gracias. Listo. Bueno, mire, y una lo dijo, o sea, eso sí lo alcancé a oír. Una lo dijo claramente. Habían tres valores que fueron los que son rescatables y toda la cosa, que es libertad e igualdad. Digamos que libertad, igualdad, digamos que justicia, digamos que la ley, digamos que la separación de la fe y de lo católico del Estado, y digamos que equidad, digamos que equidad. Esos eran como, bueno, equidad es un término de la modernidad, ahí estoy revolviendo términos con la modernidad, pero digamos que libertad e igualdad sí, eran términos de esa democracia antigua, esos eran los dos términos. Que fueran ciudadanas también, ciudadanos es lo que dicen ahí. Entonces, eso realmente nunca lo hubo. Nunca lo hubo, ya ustedes explicaron cuáles fueron los motivos, qué era lo que pasaba. Había exclusión de las mujeres, había exclusión de los esclavos y las esclavas. Bueno, o sea que no hubo nunca ni libertad ni igualdad. Por lo tanto, tampoco hubo una presencia del pueblo definiendo las cosas. No definió, acuérdese que eran unas castas de propietarios los que armaban las asambleas en la polis y en el ágora. Allá esas asambleas no intervenía todo el mundo.
Entonces, si no intervenía todo el mundo, si la democracia y el origen de la democracia es gobierno del pueblo, y si es demócratas, poder del pueblo, y el pueblo somos todas y todos, pues ahí no hubo democracia, realmente no hubo. Eran unas castas sociales empotradas. Primero esas castas sociales que se elegían en esa asamblea duraban en el poder haciendo las leyes, sí habían esa división de poderes, sí habían esos tres división de poderes, haciendo las leyes hasta 10 años. Después se fue transformando y se elegían cada año, esas castas se iban eligiendo cada año, pero el pueblo como tal, el pueblo raso, el pueblo, la expresión popular no tuvo nunca espacio en esa democracia. Nunca tuvo espacio, entonces no hubo democracia. Entonces, ¿qué es lo que podemos? Y quien trabaja eso de manera bastante importante es este autor, Luciano Canfora, El mundo de Atenas. Lo trabaja, este es un crítico de eso, lo recomiendo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que podemos decir de eso? Podemos decir que no hemos tenido democracia, ni hemos vivido nunca en democracia. Entonces, realmente el poder del pueblo nunca lo ha habido. Digamos que las sociedades socialistas es lo que más se acerca, porque ahí no hay acumulación de riqueza, no existe acumulación de riqueza, allá no hay ricos, por ejemplo en Cuba no hay ricos. Eso sí, pues, yo he estado muchísimas veces en Cuba y eso es otra cosa, eso es otro estado, eso es otra ciudad, eso es otra cultura, eso es una cosa distintísima. Uno se queda aterrado cuando llega allá. Digamos que en algunos estados socialistas habría que profundizar mucho más en términos de que no hay acumulación de riqueza, en términos de que hay igualdad, o sea, todo el mundo tiene acceso a la educación, todo el mundo tiene acceso a la salud, todo el mundo tiene acceso a la vivienda. Lo que pasa es que esas son revoluciones muy atacadas por el imperio, entonces son revoluciones muy pobres. Y entonces todo el mundo tiene, pero a manera pobre, no a manera de, digamos, a manera holgada, no lo hay a manera holgada. El ingreso a la salud sí es de manera muy holgada, y a la educación también, o sea, dos derechos fundamentales, pero el de la vivienda, digamos, el de poder viajar, el de poder tener ingresos altos para disfrutar de la vida, eso no lo tienen esos países. No lo tienen esos países, digamos que eso es lo que más se acerca a la democracia, porque por lo menos tienen salud, educación, vivienda, digamos que tienen eso. Y entonces, que tienen derechos, claro que sí tienen derechos, y tienen libertades con límites. Esas libertades que vayan a poner en cuestión o que vayan a poner en riesgo ese sistema económico, no las permiten. No, eso no lo permiten. Entonces, digamos que, pero como estamos hablando de la democracia de Occidente y como estamos hablando de la democracia esa que hubo en Atenas y de esa democracia que nos vendieron, que los griegos fueron los padres de la democracia y que entonces lo que tenemos aquí es democracia porque tenemos la división de poderes, eso no es cierto, eso no es cierto. En eso hay que seguir profundizando, hay que seguir afinando el discurso frente a la democracia, una democracia que excluyó a las mujeres que toda la vida hemos sido la mitad de la población, o sea, excluyó ¿a quién? A una ciudadanía entera, que no eran ciudadanas, entonces excluyó de la ciudadanía, excluyó de la famosa democracia a una población entera, a una ciudadanía entera. Entonces, evidentemente, no, yo creo que no hemos conocido la democracia, yo creo que yo creo que lo más cercano a eso, la democracia, son esas sociedades socialistas, creería yo, esto es personal, ni más faltara, creería yo que lo más cercano, con todas las limitaciones que hay, porque son sociedades muy atacadas, muy cercadas, el imperio no las deja prosperar, porque hágame el favor, un comunismo rico y próspero, ¿cómo diría esa belleza? Un comunismo rico y próspero, no, son todos pobres, y viven en la pobreza, porque el imperio no les permite, el imperio los ha perseguido de una manera muy fuerte, y entonces pues también tienen que vivir, esos estados tienen que vivir muy pendientes de todo lo que pone en peligro su sociedad.
su sociedad. Entonces, pues digamos que hay una libertad restringida. Hay todo lo que pone en peligro a su sociedad, pues lo persiguen y lo atacan, porque defienden ese socialismo, defienden el derecho a tener educación gratis, a tener la mejor educación del mundo. Es que imagínense, Cuba se convirtió en la potencia en medicinas del mundo entero. Ahí están produciendo no una vacuna, sino 3. Y dicen los científicos que con un nivel de seguridad del 99%. Cuando aquí están la gente en UCI, cuando ya hemos tenido las 2 vacunas. Yo he tenido varios familiares en UCI con las 2 vacunas aplicadas. Entonces, bueno, yo creo que nos vendieron fue un mito. Entonces, Platón dice que eso es un mito. Eso de la democracia antigua es un mito. Eso nos vendieron un cuento, un carreto, nos lo vendieron. Muy importante entonces el estudio de esto de manera crítica, el estudio de esto, una mirada crítica es enormemente importante y desmontar ese mito de la democracia griega. Ahora, ¿construyeron cosas muy importantes? Claro que sí, el concepto de igualdad, el concepto de ciudadanía, el concepto de democracia misma, que debe fundamentarse en el pueblo, ese concepto de la democracia, el demos y el kratos, el poder del pueblo. Eso evidentemente lo hicieron ellos, no se los podemos negar. Ellos hicieron eso, el poder del pueblo. Y aquí seguimos diciendo entonces nosotros lo que aquí aspiramos en el pacto histórico, a eso, a la construcción de un poder popular. ¿Qué quiere decir el poder del pueblo? Un poder popular. Lo que aquí tenemos es una democracia restringida, enormemente restringida, una democracia representativa, y bien, y como ustedes también lo han dicho, una dictadura. Una dictadura. Entonces ese mito de la democracia de Atenas hay que deconstruirlo. Eso fue un mito, eso fue una idea que nos vendieron. Ok, entonces vamos a mirar este video, voy a ver si puedo compartirlo, voy a llegar allá. Chila, acuérdate que al momento de compartir, en la parte de abajo hay que colocarle volumen de computadora. O sea, en el cuadrito que sale, sí. colocas, ajá, y ya. En este momento yo no estoy compartiendo nada, ¿cierto que no? No, señora. Ok, entonces le doy compartir. En la parte de abajo dice compartir sonido. Dice compartir con sonido y optimizar el clip del video. Muy bien. Señora. Y entonces me voy a mi diapositiva a ver si me sale por ahí, Victorio. Si voy hasta mi diapositiva y le doy clic al link, ¿sale el link o no sale el link? Pues ahí está. Debe oprimir la tecla control. Control y clic, ahí sí. Control y clic. A ver. Lo puede poner en modo presentación o sí, copiar y pegar en la página también. En modo presentación y ahí control y ahí sí. No. En modo presentación, Chila. ¿Y cómo hago para llegar a modo de presentación? Abajo. Queridas, yo soy de lo más precario para esto. No, pero ya eso ha avanzado harto, Chila. Sí, claro. Chila, mira, ahí en la parte de PowerPoint, a la parte de abajo del PowerPoint hay una imagen que dice modo de presentación, pero es dentro del PowerPoint. No abajo en la parte derecha. Sí, señora. ¿Digo modo de presentación? No. Una pantallita amplia. Tiene como un tablerito, que es el icono de un tablerito. Nueva función, ¿abajo o arriba? Abajo. Es inferior derecha. Ahí cerquita donde tengo. En el inferior derecho no tengo sino mis iconos de la hora, de la cámara, de sonido, de... Pero en el PowerPoint. Encimita. Encimita tengo notas, al lado donde está el zoom. Encimita tengo notas, comentarios, clasificador de diapositivas, vista de lectura y presentación de diapositivas. Esa. Ahí. Aquí le doy donde dice presentación de diapositivas. Sí, señora. Ahí le di ya clic y eso es lo que yo les estoy presentando, la diapositiva. Y ya le di clic. Ahí, bueno. Ahora sí le puede dar clic al link. Al link, bueno. Vamos a ver. ¡Ay, qué maravilla! Aprendo con ustedes. ¡Ay!
Ya voy a aprender. Y anoche ensayé. Yo anoche ensayé. Anoche ensayé y me salió. Me salió perfecto. ¿Ya? ¿O nada? Ahí está cargando. Vale, bueno, vamos a ver. Quedó negro. No, no, está cargando ahí. Vamos a ver. Pero está cargando, está en YouTube. Lo está cargando. La otra opción más rápida es dejar de presentar, copiar en link y abrir otra paginita ahí en internet. Ahí la puede pegar. O copiar los links en el chat. Copiarlos y pegarlos en el chat. Bueno, ahí apareció ya. Ahí apareció. ¿Allá? Listo. Sí. Y es cortitico. No es bueno. No. Ay, vamos a ver. Ay, no, aquí pasó, aquí entró una cosa es que de lasaña. Uy, no. Qué desespero. Si puedes Vamos a ver. copiar el link y ya te lo colocamos. Ahí está cargando. ¿Sí? No, qué horror. Dori, pues hable tú, ahí está el link, hable tú, porque aquí... Porque esto se volvió a caer, Carlos, mira a ver si volvió a caerse. Ya lo acabo de enviar, Carolina, a ver si me haces el favor porque estoy en un computador que no es mío. Listo. Ya lo comparto. Vale. Entonces yo digo, dejo de compartir. Sí, por favor. Ok. Ah, no, ya arrancó, ya arrancó. Ya arrancó aquí. ¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. La democracia no es el único sistema político. En distintos países, cada uno de sus sistemas cada uno de esos sistemas es una claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Ni tampoco cosas básicas. Una solución es la monarquía. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Creer en los reyes. Una solución es creer en personas que nacieron con una especie de poder creer en los reyes, que son superiores a nosotros y cuyos hijos por el solo hecho de tener la misma sangre son superiores a nosotros y cuyos hijos por el solo hecho de tener la misma sangre son los indicados para gobernar. Nada, ¿qué pasa si un rey es malvado años sin un mal gobierno y esperar mejor nada? Vivir durante muchos años al gobierno y esperar en esos casos hay un grupo de personas que se toman el los demás en esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la típicamente lo que pasa con las dictaduras todos viven gobernados por el miedo. Típicamente lo que pasa con las dictaduras revela. Todos viven gobernados por el miedo de la dictadura con otras personas sean violentas. Puede que el resultado sea otra dictadura como algunas personas aparecen. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas como algunas veces. ¿Quién paró? Chila se salió. Ah, bueno, entonces, Carol, mientras tanto, pon el video, porfa, mientras que ella llega. María Eugenia, dale. ¿Comparto? Sí, porfa, mientras que llega Chila. Sí, sí, porfa. Carol, porfa, comparta el video. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor.
Ay, ahora sí. Ahora sí. Dale. ¿Qué es la democracia? ¿Se escucha? La democracia. Sí, señora. Sí, sí. La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de esos sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían. Y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir. Y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la Fundación Canadiense Civics, que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios, enseñándoles la importancia de informarse bien, para luego elegir, simbólicamente, a los candidatos oficiales que los gobernarán. Las elecciones paralelas ocurrirán en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren conocer más sobre este proyecto, busquen en Instagram Voto quitar el video, Estudiantil. por favor? Ya. Ok. Bueno, no, pues quitemos. A ver, muy complicado, lo pudieron ver, yo tuve que desconectar todo para poder, porque eso eran como 3 videos funcionando. Eso al final, ¿qué pasó? Actualícenme ustedes en 1 minuto porque necesito dos minutos más con ustedes. ¿Qué pasó? ¿Sí lo pudieron ver? ¿Sí lo vieron completo? Sí, señora, lo vimos completo. Bueno. Seguramente al momento de compartir se abrió varias veces y todas comenzaron a funcionar en diferentes momentos. Vale, bueno. Bueno, entonces, con los videos que traté de mostrar, busqué, ahí quedan ustedes recomendadas para que busquen y se encuentran. Incluso las del Pacto Histórico me mandaron videos muy buenos, porque les dije, tengo una clase con las mujeres de la CUT, y ahí mismo me mandaron videos, pero queridas, igual con los videos como con lo que hemos estado conversando. Este lo escogí, este es hecho por colombianos, fíjese, ese video lo escogí después de ver 30 videos, lo escogí, es hecho por colombianos y era el único video que mencionaba a las mujeres. Los otros no mencionaban, pues dicen, sí, las mujeres no podían votar, por ejemplo, sí, eso lo dicen, que las mujeres no podían votar o que las mujeres estaban excluidas, o bueno, eso es lo que dicen.
pero realmente no. Oiga, estoy aquí, ¿cómo hago? Ayúdenme ustedes para irme de la página ¿cómo hago para irme de la página del video, de los videos? Bueno, digamos entonces que eso, dicen eso, las mujeres no podían votar o las mujeres estaban, ¿me están escuchando? Sí, señora. Vale. Las mujeres no podían votar o dicen las mujeres estaban excluidas, pero realmente que mencionara algo concreto de las mujeres, no hubo un video. Les recomiendo, busquemos unos videos que hablen de el papel de las mujeres en ese origen de la democracia, sería una ayuda enorme. Yo no la pude encontrar. Entonces vamos a la última parte de nuestra clase, 5 minutos, van a decir en una palabra, no con discursos, 1, 2 preguntas son. La primera pregunta es, ¿qué me llevo de esta? ¿Qué me quedó? ¿Qué me llevo de esta sesión? Y la segunda pregunta es, ¿qué aprendí? Háganle, mujeres, las quiero escuchar. Y hombres, perdón. Mujeres y hombres, ellas y ellos, háganle. ¿Qué me llevo? Pues sabiduría. ¿Y qué aprendí? Que solo conociendo la historia de resistencia de las mujeres frente al abuso y la invisibilización de todos los tiempos, es que nosotros en este momento tengamos por lo menos algunos derechos. Y hermosa la historia cuando aparecen las mujeres. Antes no es tan bonita. Sigan. ¿Qué me llevo y qué aprendí? ¿Qué escucharon? Yo me llevo Sí, un Susana. gran aprendizaje. Sandra, ¿Sí me dale. escucharon? Sí, Susana, sí te escuchamos. Y Sandra, dale. Ale. Yo me llevo aprendizaje y que aprendí que históricamente la mujer ha estado discriminada. Muy bien. Sigamos. Esperanza. He aprendido muchos conceptos nuevos. De verdad, esto de pronto no había estudiado yo, pero ¿y qué me queda? Me queda la tristeza de que han pasado siglos y siglos y quién sabe cuántos más seguirán pasando. Y las mujeres, mientras no nos pongamos las pilas, no vamos a obtener el puesto que nos merecemos. Vale. Sigan, otro. Tenemos 5 minutos más. No tantos. A ver. ¿Qué me llevo? Lo que ustedes tengan en su cuerpo, en su alma, ¿qué se llevan? Con una palabra, tranquilas, no eres... Dale, Carmen, abre el micrófono. O Janet. Yo, Yolanda Lozano, ¿qué me llevo? Me llevo mucho conocimiento, mucho aprendizaje. La historia es tan linda y es tan bonita que de verdad uno no la retoma, no la lee, no está en constante movimiento de reconocer que la historia es lo mejor que podemos tener. Y que siento la tristeza que tenemos nuestro gobierno, que está retrocediendo terriblemente a lo que se presentó hace cuántos años. Dios mío, nuestro gobierno actual está haciendo, es muy triste lo que estamos viviendo, porque no nos están reconociendo ningún derecho, ni tenemos derecho de nada, o sea, nos quieren coartar, es todo. Entonces, esa tristeza sí me la llevo. Gracias. Ok, otro. ¿Qué me llevo? Juliana había escrito en el chat, pero es que ahorita no puedo subir donde ella dio su aporte, mientras que lo busco. Mire, Carmen Julia, hable, porfa. Abre el micrófono, Carmen Julia. Bueno, en la historia de las mujeres sí la democracia ha evolucionado, porque antiguamente las mujeres eran sumisas a lo que sus esposos dijeran y al cuidado de la casa y de sus hijos.
Y hoy en día nos damos cuenta de que la mujer tiene derecho a su trabajo, a tener sus propiedades. Entonces sí ha evolucionado. Y pues yo me siento por mi parte de que yo dependo de mi trabajo, tengo mis cosas. Entonces sí, ha evolucionado. Ya no estamos sumisas a nuestros esposos. ¿Y qué me llevo? A aprender a luchar por mis metas. Gracias. Gracias, Carmen. ¿Quién más? María Eugenia Páez. Dale, María Eugenia. ¿Qué sentí? ¿Qué me llevo? Un mar de insatisfacción enorme, enorme, un inconfort impresionante y que aprendí que no, indudablemente las mujeres tenemos que desde ya, desde nuestros hogares, empezar a ese despertar a nuestros familiares, amigos, a todas las personas que nos rodean, de que esto tiene que cambiar. Definitivamente no podemos seguir así, dejándonos oprimir. En nuestras manos está el poder. Voy a compartirles lo que está en el chat. Sí, porfa. Entonces, Janet de Lenzi nos dice que se lleva bastantes aprendizajes y mucho que reflexionar. Aprendió historia. Definitivamente debemos conocer, analizar y leer, pues todo se repite. Carmen Juliada nos dice que se lleva el recordar la historia de las mujeres en la democracia, que ha evolucionado la historia de la mujer, ya que podemos tener nuestros trabajos y nuestras propiedades. Miriam Morenos nos dice, un asombro total. Aprendí que no cambia nada si nos seguimos relegadas y maltratadas. Sandra Gutiérrez nos dice, me llevo que nosotras las mujeres tenemos un futuro que forjar por delante. Forjar un futuro nuevo y ser líderes no para nosotros, sino para y por el país. Luis León nos dice que aprendió mucha sabiduría. Y Norma puede abrir el micrófono. Gracias, Doris. ¿Qué me llevo? Bueno, ¿qué aprendí? Pues conocimiento. ¿Y qué me llevo? Resiliencia y ser líder para poder empezar por mi familia, que las mujeres de mi familia sigan luchando y no dejen que lo que hemos ganado se opaque, lo surjan, ¿sí? Que no queden ahí con que ya tenemos unos derechos, no, tenemos que seguir luchando por más y más y más. Gracias. ¿Hay alguien más? Señora. Ok, dale. ¿O no? ¿Qué me dijo Dori? ¿Sí o no? No, señora, no. Bueno, entonces, bueno. No, creo que yo me voy satisfecha. Me pareció una clase, eso, lo que habíamos programado, interactiva, dinámica. Yo me voy satisfecha. Creo que estuvieron muy atentas, respondieron muy bien la pregunta para todas, 10 o lo máximo para todas y todos. La reflexión sobre los aprendizajes, sobre qué se llevan, conocimiento, resiliencia, sobre un mar de insatisfacción, todas las intervenciones son muy importantes, yo tomé aquí atenta nota y bueno, queridas mujeres y amigos que están acá, mil gracias, a Dori, mil gracias, un minuto más me pasé y nos vemos el próximo martes. Un abrazo para todas y seguimos entonces trabajando para nosotras fortalecernos, así como una muy bellamente dijo, nosotras tenemos que luchar por el futuro y hay que cambiar ya para ese futuro. Muy bien, todas esas frases fueron muy significativas, muy valiosas, mil gracias. Gracias Muchas a ti, gracias. Chila, muy felices de Muchas tenerte, gracias, hasta luego. muy felices de tenerte. Eso sí es cierto. Muchísimas gracias, Chila, y dentro de 8 días nos vemos.